¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este webinar relacionado con la reforma del outsourcing, al que hemos denominado Cumple en tiempo con la reforma de outsourcing. Si no puedes, ampárate. En esta ocasión estaremos impartiendo este webinar. Me acompaña Asael Apolinar, mi socio de fiscal en Garrido Licona. Asael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adal. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este webinar. Y su servidor, Adalberto Ramos, socio de la práctica de litigio y controversia fiscal en Garrido Licona. Gracias nuevamente por acompañarnos. Como lo mencionaba, este webinar es relacionado con la reforma del outsourcing. Sabemos, es un tema presente que ha generado muchos cuestionamientos, del cual ya se ha hablado mucho, incluso nosotros en varios foros ya hemos platicado mucho de este tema. Hemos impartido webinars donde hemos platicado sobre la descripción de la reforma, en qué consiste, alcances, el impacto a las empresas, pero en esta ocasión queremos abordar dos puntos prácticos que resultan de mucha relevancia. La parte de, pues, por qué la autoridad está rechazando este registro ante el REPSE, y por otra parte ponemos sobre la mesa una alternativa para aquellas empresas que no puedan cumplir en tiempo, que es el amparo, del cual platicaremos más adelante. Como bien saben, el 23 de abril se publicó esta reforma del outsourcing, donde pues básicamente los aspectos más relevantes es, como lo mencionaba, se prohíbe la subcontratación laboral, pero se permite la subcontratación de servicios especializados. Y estas empresas prestadoras de servicios especializados requieren contar con una autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el registro ante el REPSE, el registro de empresas prestadoras de servicios especializados. Como bien sabemos, hubo muchos cuestionamientos por parte del sector empresarial que pues no era el tiempo suficiente para poder llevar a cabo, implementar todos estos cambios para estar en cumplimiento con la reforma de outsourcing. Y principalmente hubo dos temas ahí que generaban bastantes cuestionamientos, y como sabemos, como parte de esta reforma, se están llevando a cabo implementando cambios como es el traspaso de los trabajadores a la operativa y también el registro ante el REPSE. Como muchas empresas no iban a salir en tiempo, de ahí que se otorgó una prórroga, y la prórroga es para el 1 de septiembre. Entonces, en principio podríamos decir que las empresas ya están obligadas a partir del 1 de septiembre para cumplir con estas obligaciones. Ahora, hay ciertas situaciones que empresas que han solicitado este registro pues no han podido obtener el registro, no obstante que pues ya llevan varias semanas trabajando en esto, y pues es una problemática generalizada de la cual, Asael, con base en tu experiencia en la asesoría que has estado brindando en este registro a las empresas, ¿nos podrías platicar de los motivos principales por los cuales se ha negado este registro? Claro que sí, Adalberto, y yo creo que es importante considerar que este REPSE no solamente lo tienen que obtener aquellas empresas que le van a prestar servicios a terceros, sino también lo tienen que obtener aquellas empresas que le prestan servicios a partes relacionadas, inclusive aunque su mercado sea nada más el de empresas filiales o de partes relacionadas, también tienen que obtener el REPSE y pueden estar en esas problemáticas que vamos a platicar. Una de las principales razones por las cuales se está negando el REPSE es que el objeto social no es lo suficientemente preciso para encuadrar la actividad y el servicio especializado que van a plantear o por el cual se va a solicitar el REPSE. Lo que hemos observado principalmente es aquellas compañías que ya tenían muchos años operando, trabajaban sobre objetos sociales demasiado generalizados. La recomendación y lo que está sucediendo hoy día es que cuando la Secretaría del Trabajo, a través de la evaluación que hace de la solicitud de REPSE, observa que el objeto social es demasiado general, está rechazando esta solicitud. Y uno de los temas que nos hemos encontrado desafortunadamente es que cuando la autoridad da respuesta negativa al REPSE, realmente solamente está incluyendo de manera general los supuestos que vienen en las reglas. Entonces las empresas se ven imposibilitadas para poder saber exactamente cuál fue el punto de cuestionamiento de la autoridad.
Entonces, en ese sentido, es indispensable un acercamiento con las autoridades para poder entender exactamente qué es en lo que no están de acuerdo, en lo que eventualmente solicitan corregir o necesita corregirse para poder presentar nuevamente el REPSE, pero ya ahora sí con una posibilidad real de obtenerlo una vez teniendo la retroalimentación por parte de las autoridades, ¿no? Otro de los temas también que hemos encontrado es que en las actas constitutivas, aun y cuando esté muy claro el tema del objeto social que va a ser parte de, o que va a ser el servicio especializado, estamos viendo que están incluyendo palabras como subcontratación. Esa palabra hoy para la autoridad, desde la perspectiva del REPSE, está prohibida. Y hablo solamente de la palabra. Entonces, es importante que si el objeto social de la empresa incluye palabras como subcontratación, sea eliminado previo a la solicitud del registro, porque esta es una de las causales por la cual están negando el registro. Otro de los temas que estamos observando es cuando no estamos obteniendo opiniones de cumplimiento positivas por parte de las autoridades fiscales en todos los rubros, IMSS, SAT e Infonavit. Un tema que estamos viendo muy recurrente es el tema de Infonavit. Hay muchas empresas que no obstante que están al día con sus obligaciones en materia de Infonavit, esta institución está emitiendo opiniones negativas. Aquí va a ser también indispensable acercarse a la autoridad, en este caso el Infonavit, para poder aclarar la situación lo antes posible. Lo que sí es importante considerar lo que comentaba Adal hace un momento. El plazo límite prácticamente está del otro lado, al otro lado de la puerta, que es el 1 de septiembre. Otro de los temas por los cuales la autoridad está negando es que cuando nosotros tenemos una serie de actividades que no obstante están en el mismo sector, la autoridad los está leyendo como actividades distintas. Y no hay problema por eso, pero lo que se ha hecho erróneamente en algunos casos es llenar un solo cuestionario del REPSE, cuando, de acuerdo al criterio de la autoridad, se tendría que llenar un cuestionario por cada una de las actividades, aun y cuando esas actividades estén dentro del mismo sector y del mismo grupo. Lo que la autoridad está señalando es que sí requiere un cuestionario por cada actividad que vayamos a solicitar ante el REPSE y en consecuencia obtener un nuevo folio. Otro de los temas, y que sí es bien importante crear conciencia en esa parte, es el tema del debido llenado de los cuestionarios. Lo primero que sí tenemos que señalar claramente en el cuestionario es cuál es el servicio por el cual vamos a estar pidiendo el registro, y la otra, el activo, señalar que sí tenemos activo, ya sea arrendado o propio. Afortunadamente la autoridad sí abrió esta posibilidad de reconocer que una empresa que presta servicios no necesariamente es de su propiedad el activo con el cual va a prestar este servicio, pero es importante llenarlo correctamente. Además, también es relevante considerar que todas estas preguntas del cuestionario eventualmente pueden ser sujetas de verificación por parte de la autoridad, de cualquiera de estas tres autoridades, Secretaría del Trabajo, Infonavit o el SAT. Y en caso de que alguna de ellas no quede satisfecha en cuanto que a una de las afirmaciones que hicimos en ese cuestionario es cierta, puede llegar incluso a la cancelación del REPSE. Otro de los temas que también hemos observado es que tenemos que cuidar la calidad de los documentos que se cargan como parte de la solicitud del REPSE. Traemos un límite en cuanto a los megas que podemos subir, y eso a veces nos ha orillado a las empresas a hacer, desde el punto de vista informático, comprimir los archivos en exceso. ¿Qué sucede? Cuando llegan a las autoridades, ya hemos tenido casos desafortunados en los cuales no se, al momento en que la autoridad lo está abriendo, no lo puede leer con claridad, y eso en automático es una negativa
del registro. Y por eso aquí es importante e insistimos, el tema del seguimiento con la autoridad es indispensable. Casos en los cuales la autoridad no pueda leer correctamente los archivos, es importante conocerlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque eso nos puede permitir solicitar a la propia autoridad que nos lo niegue de inmediato y poder volver a subir el trámite nuevamente, ya sobre todo considerando que vamos contra reloj. Y otro tema que es bien importante, parecía algo muy básico, pero realmente la autoridad, considerando el sistema que está utilizando para el tema del REPSE, es indispensable. La información que nos pida subrayar, tenemos que hacerlo, porque de lo contrario, aunque sea el documento correcto, si no se subraya, por ejemplo, las actividades por las cuales se va a solicitar el REPSE, para la autoridad es como si no hubiéramos subido nada. Y en consecuencia, nos va a negar la solicitud del REPSE. Estas son las razones, las principales razones que hemos encontrado hoy día para las negativas por parte de la autoridad, negar el REPSE. Vemos que algunas pueden estar realmente en manos de la empresa, otras como las opiniones de cumplimiento de Infonavit realmente no están en manos de quien solicita el REPSE, o bien inclusive temas corporativos nos pueden limitar en tiempo para poder obtener antes del plazo una acta de asamblea con el cambio de estatutos y con el cambio de objeto social, y son situaciones que realmente salen del control de las empresas y por los cuales puede haber una posibilidad de que no se obtenga el registro antes del 1 de septiembre. Sí, Asael, mira, yo destaco incluso lo último que mencionas, ¿no? Los motivos por los cuales nos están negando no solamente son por cuestiones propias, ¿verdad? Por errores o por cuestiones de documentos no legibles, ¿no? Que son cuestiones propias de la empresa que solicita, sino que también por cuestiones que son imputables a un tercero que no dependen de la empresa que está solicitando el registro. Eso sí, nos parece que es bastante preocupante porque pues nos vamos a encontrar ante una imposibilidad práctica de cumplir con los requisitos por cuestiones que son imputables a un tercero. Y pongo el ejemplo también, ¿no? De la e-firma, ¿no? Que es un requisito. Ahora, pues hay empresas que están batallando para obtener citas ante el SAT. Entonces, nos podemos ubicar en esa situación donde el SAT no está dando citas, puede llevar este proceso semanas, meses, y pues bueno, pues es por una situación propia del mismo SAT que no hemos podido obtener ese registro, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que preocupan, nos dejan en una situación de inseguridad jurídica muchas de las empresas, de ahí que, pues bueno, sí son planteamientos de legalidad, de constitucionalidad, que sí se podrían hacer valer en un medio de defensa. Ahora, pues el hecho de no cumplir con la reforma de outsourcing, pues sí nos genera consecuencias por el incumplimiento bastante importantes, ¿sí? A nuestro parecer son consecuencias muy gravosas en la parte fiscal. Por ejemplo, una primera consecuencia es, pues bueno, el rechazo de la deducción y el acreditamiento del IVA por concepto de pagos por prestación de servicios especializados. Por ejemplo, si no se obtiene este registro. Entonces, si bien la obligación originalmente le corresponde a la empresa que va a prestar el servicio de obtener ese registro, pero obviamente va a incidir en la empresa contratante, en la beneficiaria del servicio, al no poder deducir o acreditar ese pago. De ahí que pues bueno, sí, quien va a tener un impacto importante es la empresa contratante en cuanto a la deducción, el acreditamiento del IVA, si no se cumple con esta obligación a partir del 1 de septiembre. Otra cuestión también son multas. Las multas son agravantes para aquella persona que deduce o acredita este tipo de pagos sin que la empresa tenga esa autorización, por ejemplo, o no se cumplan los otros requisitos. El otro tema es pues, la responsabilidad solidaria. De ahí que es muy importante evaluar y sí hacer un diagnóstico correcto, apegado a derecho, de quién es un proveedor de servicios especializados o incluso quién es un prestador de servicios profesionales independientes que no tienen esta obligación del registro. ¿Por qué? Porque de esa decisión, si determinamos que es un prestador de servicios especializados,
pues sí nos volvemos ya como responsables solidarios por todo el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores, ¿no? Entonces, esa decisión sí es muy importante y bueno, otra consecuencia bastante importante y que cobra mayor auge a partir de la reforma penal fiscal de 2020, pues bueno, es el tema de aquel contribuyente que recurra a estos pagos de subcontratación laboral, que como sabemos ya es prohibido, o que recurra a esquemas de simulación de servicios especializados, constituyen el delito de defraudación fiscal, pero en su modalidad de calificado. Es decir, las sanciones penales todavía se incrementan para este tipo de contribuyentes que siga recurriendo a este tipo de prácticas. Y bueno, también puede constituir incluso delincuencia organizada cuando excede los montos previstos en la ley. De ahí que pues, las consecuencias por no cumplir en tiempo a partir del 1 de septiembre, pues sí son bastante gravosas, como lo estamos apuntando. Ahora, lo que hemos visto es que pues esta reforma de outsourcing sí, definitivamente llegó para quedarse. No vemos que se le dé marcha atrás mediante pronunciamientos de los tribunales como tal. Sin embargo, sí hay varios planteamientos de constitucionalidad que sí se podrían hacer valer en un amparo. Y ahorita voy a platicar en qué términos sería ese amparo. Y cuando hablo de planteamientos de constitucionalidad, pues uno que nos brinca primero es que pues la reforma de outsourcing para el Estado entra en vigor a partir de enero del 2022, siendo que para los particulares, como mencionaba, es a partir del 1 de septiembre. Entonces hay un trato inequitativo que no se justifica, que para uno entra después y para particulares en septiembre, ¿no? Entonces, otra cuestión es que, como ya lo apuntábamos, también se está condicionando el registro al cumplimiento de obligaciones a cargo de terceros, a cuestiones imputables a un tercero. Esto puede generar varias situaciones de seguridad jurídica, aunado pues a otros temas que ya hemos visto mucho en los medios, muchos cuestionamientos, planteamientos por parte del sector empresarial, ¿no? En cuanto a la falta de seguridad jurídica, ¿de qué debe entenderse por un servicio especializado? Cuando hablamos de poner personal a disposición del contratante, pues ¿cuál es el alcance? Y dependiendo del sector de la industria, pues hay particularidades de la forma como operan y va a haber muchos cuestionamientos. De ahí que definitivamente, pues esta reforma del outsourcing sí hay que vivirla. Hay que ver cuál va a ser la postura de las autoridades en cuanto a qué debe ser un servicio especializado y qué no. Y sobre todo la postura de los tribunales, que van a ir marcando, ¿verdad?, ese alcance de ese servicio especializado. Bueno, estos son algunos de los planteamientos de constitucionalidad que vemos muy claros y bueno, ¿qué hacer ante la imposibilidad de cumplir el 1 de septiembre? Pues mira, nuestra recomendación, como lo apunta el mismo título del webinar, es cumple en tiempo. Pero bueno, si hay una imposibilidad práctica para cumplir, pues una alternativa será el amparo. El amparo. Recordemos que hay dos momentos para presentar un juicio de amparo. El primero es 30 días hábiles a partir de que entre en vigor la norma. En este caso es el 1 de septiembre. Toda esa parte fiscal, y aquí me hablo exclusivamente de la parte de código fiscal, ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, y las consecuencias de defraudación fiscal, que son meramente parte fiscal. Esta parte fiscal entra en vigor a partir del 1 de septiembre. Entonces, está la posibilidad de impugnar esta parte. Son 30 días hábiles a partir del 1 de septiembre, de tal forma que pues ahí el plazo para presentar el amparo sería por ahí de la segunda semana de octubre. Entonces, con la presentación del amparo se estaría solicitando la suspensión. La suspensión es un procedimiento más corto que se sigue dentro de un juicio de amparo y la finalidad que tiene es que las cosas se queden en el estado en que se encuentran hasta que el amparo se resuelva en definitiva. Entonces, en este caso de los amparos, se puede solicitar la suspensión, ¿verdad? Para que no nos apliquen las consecuencias desfavorables como son este rechazo de deducción, acreditamiento, multas, por no estar en cumplimiento a partir del 1 de septiembre.
Entonces, lo que se busca principalmente con el amparo es ganar tiempo. Como ya lo apuntaba en un inicio, es muy difícil que se pueda revertir toda la reforma de outsourcing en una sentencia de un tribunal. Por eso que lo que nosotros vemos es de que el amparo sí se puede presentar, pero como una alternativa solo para ganar tiempo. Y sobre todo por ese vicio de inequidad, porque para el Estado, pues entra en vigor en enero y para los particulares ya en septiembre. Entonces, bajo esa base, sería un amparo en el que se solicite la suspensión para ganar tiempo y que no nos apliquen, ¿verdad?, estas consecuencias en estos meses de aquí a enero y que pues serían varios meses que la empresa tendría como de colchón para poder seguir implementando todos estos cambios, llevar a cabo la sustitución patronal, la fusión, que pues bueno, dependiendo de la situación particular, cada empresa está optando por distintas opciones para reestructurarse y demás, de tal forma que puedan estar en cumplimiento. Entonces, ese es el beneficio prácticamente del amparo. Por aquí, pues bueno, ya hemos visto varias preguntas por parte de la audiencia, de quien nos acompaña. Y bueno, mira, hay una muy específica que nos gustaría, a ver si nos la puedes contestar, Asael, que mira, es prácticamente, ¿cuál es nuestra opinión respecto al tratamiento de IVA por aquellas cuentas por cobrar derivada de prestación de servicios de subcontratación de personal que no se pudieron cobrar antes del 1 de septiembre y que va a ser una vez que entre en vigor? ¿Cuáles son sus comentarios? Sí, y yo creo que sobre todo, y esta pregunta todo el mundo la tiene hoy día, es por el tema de la retención del 6%. Seguramente esas facturas, inclusive las que se están emitiendo hoy en agosto, tienen que seguir incluyendo la retención del 6%, porque esa retención se deroga hasta el 1 de septiembre. ¿Qué va a pasar después del 1 de septiembre? Si la autoridad fiscal no establece un régimen de transición y esas cuentas por cobrar o esas facturas se pagan con posterioridad al 1 de septiembre, en consecuencia ya no tienen que llevar la retención. Y aquí la gran pregunta para de las empresas es, ¿me tienen que sustituir el CFDI? Nuestra recomendación es que sí, que se sustituya el CFDI, que se elimine obviamente la retención del 6% para efectos de que el complemento de pago y todos los efectos fiscales de ese comprobante sean consistentes. Aquí va a ser importante estar atentos esa última semana antes de que entre en vigor, porque ya ha habido situaciones previas donde la autoridad deja cierto régimen de transición. Nuestro antecedente más pronto fue el tema de los estímulos de región fronteriza, donde sí dio un plazo de gracia para que los comprobantes mantuvieran la retención y se siguiera enterando la misma bajo los porcentajes originales. Aquí habrá que esperar justo si la autoridad da algún régimen de transición. En caso contrario, a partir del 1 de septiembre no existe la retención y los comprobantes fiscales, nuestra recomendación es que sean sustituidos y el pago no lleva dicha retención. Gracias, Asael. Mira, aquí también vemos otra pregunta que va más relacionada con el tema del amparo y nos preguntan, si tengo imposibilidad de cumplimiento por la renovación de la FIEL y al día de hoy me exigen el registro en el REPSE, ¿puedo recurrir al amparo o debemos esperar hasta el 1 de septiembre? Justo lo que mencionaba, que tenemos una dificultad para cumplir por cuestiones imputables a un tercero. Esto de no poder renovar la FIEL, pues se debe pues, a tema de citas con el SAT, etcétera. De ahí que, contestando tu pregunta, sí es posible recurrir al amparo. Yo te diría, solo hay que esperar a que entre en vigor la norma, que es el 1 de septiembre, porque a partir de ahí es cuando se activa el plazo para el amparo. Sin embargo, yo sí te diría, hay que estar preparados para en cuanto entre en vigor la norma el 1 de septiembre, los primeros días de septiembre, presentar el amparo y no esperar hasta la segunda semana de octubre, que es cuando vence. ¿Y por qué mi recomendación es presentarlo los primeros días de septiembre? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es obtener esa suspensión lo más pronto posible. Digamos que en septiembre o a inicios de octubre, muchas veces
Bueno, se presenta el amparo y dentro de las 48 horas el juez se tiene que pronunciar sobre una suspensión provisional. Pero la suspensión definitiva nos la vienen otorgando ya por ahí de un mes, mes y medio. Entonces, por eso es la importancia de presentar el amparo los primeros días de septiembre para, digamos, a finales de septiembre, principios de octubre, ya contar con esa suspensión definitiva y pues ya estar blindados y pues tener esa tranquilidad de que vamos a poder tener un colchón de más días para seguir implementando estos cambios y estar en cumplimiento con la ley. Ok. Hay otra pregunta, Asael, a ver si nos puedes ayudar a contestarla. Nos dicen los demostradores en tiendas departamentales ya no se permiten. Primero, es una pregunta, ¿no? Uh-huh. Si los mostradores en tiendas departamentales ya no se permiten. Mira, es un caso, y digo, atendiendo a todo el concepto que nos están preguntando, sí ya nos encontramos donde ciertas tiendas departamentales están tomando el criterio que los demostradores sí se van a permitir, pero que tienen que ser empleados del proveedor, ¿no? Vamos a pensar que un proveedor de equipo de cómputo, de computadoras, le vende a la tienda departamental. Y obviamente este proveedor de ese equipo de cómputo, de esas computadoras que se venden en la tienda departamental, hasta antes de la reforma llevaba demostradores que eran contratados con una empresa tercera. Aquí lo que nos ha sorprendido es que algunas tiendas departamentales están diciendo, oye, puedes seguir permitiendo, o te va a seguir permitiendo que entren los demostradores, pero ahora tienen que ser tus empleados, proveedor. ¿Y por qué se nos hace una posición hasta cierto punto controversial? Porque hoy día, y nosotros hemos asesorado a varias empresas de promotoría en obtener el REPSE y se ha obtenido. O sea, quiere decir que la autoridad está reconociendo que una empresa puede dedicarse exclusivamente a los servicios de promotoría y se los puede prestar a terceros. Y segunda, efectivamente la relación entre el proveedor de las computadoras y la tienda departamental es una relación mercantil desde la perspectiva de compraventa de mercancías, ¿no? Entonces, se justificaría que a través de un tercero se realizara la promoción de estos productos. Entendemos, y por los comentarios que se han dado en algunas asociaciones y gremios, es que es un criterio que se está permeando desde la Secretaría del Trabajo, pero nosotros pues consideramos que es controversial y que no se ajusta realmente a la esencia de la reforma de subcontratación, porque realmente el promotor, el demostrador, su función es enseñar un producto y ayudar a la venta de ese producto de manera secundaria, no de una manera directa. Y tal es así que hoy se están autorizando REPSES para empresas cuya actividad preponderante y servicio especializado es la promotoría. Gracias, Asael. Fíjate, hay otra pregunta, Asael, también por ahí, y esto es a partir de cierto criterio que ya las autoridades han dado a conocer, que, pues como sabemos, la característica esencial del servicio especializado es poner personal a disposición del contratante. Y la pregunta que hacen es, por el hecho de que este personal esté en las premisas, ¿verdad? Digamos, en las oficinas del contratante, por ese simple hecho, ya podemos hablar que se está poniendo personal a disposición, o podríamos incluso todavía sostener, ¿no? De que es un servicio profesional independiente. O sea, esa línea divisoria, ¿no? Que sabemos que ha generado bastantes cuestionamientos, ¿no? Entre servicio especializado y un servicio profesional independiente, pero pues hemos visto que algunas autoridades, por el hecho de que el personal está en las instalaciones del contratante, pues ya quieren asumir esa postura, ¿no? De que sí requiere registro. ¿Cuál es tu opinión ahí sobre ese tema? O sea, mira, como bien señalas, yo creo que la autoridad sobre todo ha intentado encuadrar ciertas actividades para efectos de fiscalizarlas y tenerlas bien ubicadas. Y hablamos de dos, el tema de limpieza y el tema de seguridad. De entrada, la autoridad dijo que esos dos conceptos para ellos eran servicios especializados. Y de hecho, prácticamente todos los proveedores de estos servicios han ido por el REPSE. Pudiéramos entrar, como bien señalas, a una discusión filosófica, que si el personal de seguridad realmente está a tu disposición, o está para prestar un servicio, inclusive el de limpieza, pero la autoridad ya fue muy clara con esos dos conceptos. Ahora,
Eso no necesariamente nos dice que todo el personal que esté en tus instalaciones necesariamente se considera que esté a tu disposición. Muchos de los servicios profesionales que las empresas reciben requieren por necesidades de implementación, seguridad, etcétera, que el personal que te va a prestar el servicio o el personal de la empresa que te está prestando un servicio profesional esté ahí en la empresa. Eso no implica que ese personal esté a disposición de los funcionarios o empleados de la empresa que está recibiendo el servicio y en consecuencia eso no debiera ser un servicio catalogado como especializado y no requiere el REPSE. Eso es un servicio profesional. Y recordemos, sí, como antecedente, que en el pasado, justo con la retención del 6%, una postura conservadora era, si tienes duda, reténle el 6%. Y tuvimos casos de que en estudios de precios de transferencia hacían la retención del 6%, porque el personal del despacho que prestó el servicio recopilaba la información en las instalaciones de la empresa que se asesoraba. En ese sentido, hoy día eso ya no es una alternativa, por lo que habías comentado acertadamente de responsabilidad solidaria. Entonces, sí, es bien importante hacer esa distinción y ese análisis profundo de cuándo si esas personas realmente están a disposición o simplemente están ahí en las instalaciones por un tema casuístico de una prestación de un servicio que definitivamente es profesional. Sí, Asael, y como bien apuntas, pues hubo empresas, ¿no?, que en el pasado tomaron ese criterio generalizado, ¿no?, de ante la duda, retén al 100%. Pues ahora ya lo han dicho las autoridades en algunos foros, ya es información pública, que van a empezar a auditar ese tipo de operaciones, ¿verdad? En una primera instancia. Aquellos que retenían y que siguen recurriendo con ese proveedor a este tipo de operaciones, pues ahora sí que son el target del fisco y son los que van a estar auditando. Entonces, de ahí esa importancia que tú dices, ¿no? O sea, si hacen un análisis bien, con base en soporte legal de quién es proveedor de servicios especializados y quién es un simple servicio profesional independiente, por el tema de responsabilidad solidaria y otros más, ¿no? Pues muy bien, pues bueno, digo, hay otras preguntas que siguen llegando, les vamos a dar respuesta a las mismas, pero bueno, pero ahora pues ya digo, por cuestión de tiempo, creo que ya se nos agotó el tiempo, pero bueno, cuenten con ello, vamos a seguir dando respuesta y pues bueno, una reflexión final, Asael, sobre este tema. Mira, como reflexión final, Adalberto, es importante considerar, el outsourcing no ha desaparecido. Se buscó regular, con esta reforma se está buscando eliminar aquel outsourcing que era indebido, que era tramposo, pero no desaparecerlo, regularlo, ponernos en línea y creo que si sabemos llevarlo a buen puerto, ambas partes, proveedor del servicio y quien lo recibe, va a tener muchos beneficios de esta nueva regulación. Gracias, Asael. Por mi parte, yo diría que ante esta situación de que el plazo pues ya está a la vuelta de la esquina, es el 1 de septiembre, ya debemos estar en cumplimiento con la reforma de outsourcing. Sin embargo, sigue habiendo muchas empresas que no han podido obtener ese registro por cuestiones propias o cuestiones imputables a un tercero. Entonces, ante esa situación y dado que las consecuencias del incumplimiento son muy gravosas, como ya apuntamos, que sí evalúen la alternativa del amparo. Insisto, es un amparo solo para ganar tiempo, para ganar unos meses más de aquí a enero, en principio, que es cuando entre en vigor la reforma para el Estado, ¿no? De tal forma que lo que se busca es, pues, tratar igual a particulares y al Estado en cuanto a la entrada en vigor de la reforma y pues, bueno, evitar las consecuencias desfavorables, ¿no? Ese es el beneficio que se buscaría con el amparo, es una alternativa viable y pues, bueno, pues con esto creo que agotamos estos dos temas, Asael, son de los temas bastante, cuestiones prácticas que sí es importante considerar y pues bueno, agradecemos a la audiencia por acompañarnos a otro más de nuestros webinars y la siguiente semana va a haber otro webinar relacionado con temas de outsourcing, pero enfocado a temas de cuándo estamos en presencia de un servicio especializado, cuándo estamos en presencia de un servicio profesional independiente, pues para que tengan más seguridad jurídica las empresas en cuanto a esta situación. Nuevamente, muchas gracias, nos despedimos, buena tarde. Buena tarde a todos, gracias.